Este lugar es un lugar donde mi hermana buscaba para el retiro, para introducirse en la oración, porque iba a Junquera a la parroquia y como no tenía tiempo allí porque la gente ya no quedaba en la misa, ella se salía y buscaba estos lugares que son desiertos para estar sola. Ella no en ningún momento se quejó, ni en ningún momento, porque se puede ver en las fotos que ya estaba en las vísperas, fue en noviembre ya, las vísperas casi de su muerte, y ella estaba tan sonriente y bueno, esperando que llegara el momento. Ella estaba en Dios, vivía en Dios. Una vida de unión total con Dios, una vida mística. Como paciente era estupenda, tenía una mansedumbre tremenda, nunca se quejaba, no pedía calmantes ni nada, era muy buena enferma y tenía mucho sufrimiento, eso sí. Yo la conocí simplemente como una mujer sencilla y una mujer humilde que solamente no destacaba en nada. Venía a misa, comulgaba y me imagino que confesaría conmigo, pero yo no lo recuerdo perfectamente. Lo que sí recuerdo es que una vez vino a hablar conmigo para decirme que habían abierto una capilla en la calle San Mateo y que fuera yo a verla. Hacer un día una anacoreta en medio de la movida madrileña, es decir, en Madrid hay de todo, pero claro, una cosa tan profunda, tan escondida, pues nadie se lo imagina, que hubiera ahí una persona que no le pedía nada al mundo, que no reivindicaba nada más que dejarse amar y amar a Dios. Carmen Márquez Cid, una vida de oración. La oración contemplativa, la que nosotros proponemos, el Lumen Cordio, es la que está al alcance del alma, de toda alma que lo pueda hacer, porque está dotada de disposiciones para poder hacerla, que es la contemplación de los misterios de la vida de Jesús, imaginativamente, representando el misterio, haciéndolo nuestro, tratar de asimilar lo que Jesús dice, lo que hace y el ejemplo que nos da. Carmen Márquez Cid falleció en Madrid el 16 de octubre de 2004. Había nacido en Junqueira de Ambía, provincia de Orense, el 15 de abril de 1928. Poquísimas personas podrían suponer la vivencia espiritual de esta alma de Dios. Era una alma de oración y quería la soledad para estar con Dios. Y las cosas del mundo no le interesaban nada, a pesar de que tenía a su hermano, los hermanos, y eso la querían introducir en las cosas del mundo, como no son malas, pero ella no iba por ese camino. Iba solo para agradar y estar con Dios en la intimidad. La Siota, una pequeña aldea perteneciente a Junquera de Ambría, Orense. Aquí nació Carmen, sumergida en un ambiente familiar y local extraordinariamente cristiano. Carmen se inició en la vida de oración con este libro, El cuarto de hora de oración, escrito por San Enrique de Osó. Ella siempre tuvo un gran cariño a este libro y a la forma de meditar que en él se enseña, porque fue con él y con esta oración en la que ella entró en este camino maravilloso de la intimidad con Dios. Y fue su hermana mayor, Felisa, pues quien la introdujo en la vida de oración mental. Y es a partir de ahí, de esta oración, donde ya Carmen niña empezó a vivir y a sentir la presencia de Dios en su alma. Ella sentirá prontamente la necesidad de purificar su alma. Su deseo será agradar solo a Dios, eliminar todo rastro de pecado. Carmen hace de una forma metódica su oración mental. Y de repente ella, con gran asombro, observa cómo la meditación que está realizando ya no es imaginativa, sino que está contemplando con asombro a Cristo real. Y hace que tenga un gran deseo y un gran amor a la soledad
y a recogerse en interior para rezar. Surge en ella un vivo deseo de santidad, de no pecar, es más, de ni siquiera cometer la más mínima falta. Comenta ella que llega incluso a hacerse daño con un punzón en la palma de la mano, con el fin de que este dolor le recuerde a ella que no ha de cometer esa falta que pues suele cometer. En este periodo, en esta fase, podemos situar lo que se llama en la vida mística la purificación activa de los sentidos. Carmen dejó escrito: ante Jesús crucificado, contemplado en serio, no es compatible ni la más pequeña falta o imperfección, cuanto más el pecado. Estamos ya en la fase de recogimiento, la primera fase de esa escala espiritual que llevará a Carmen a la unión más profunda e íntima con Dios. Esta es la parroquia de Santa María la Real, antigua colegiata de los padres agustinos. Más tarde será cedida a los padres mercedarios. Aquí se bautizará la joven niña, su primer encuentro con Dios, y será para Carmen un lugar predilecto, su lugar celestial. El padre Fernando, que era el párroco de aquí de Junquera de Ambía, pues la confesaba, la dirigía. Ella participaba en todas las cosas de la iglesia, pero lo hacía con un cariño y con muchísimo, y además que tenía a los padres mercedarios que le ayudaban mucho y le inculcaban para que prepararan muy bien a los niños. Y ella, todo lo que fuera cosa de la iglesia, le entusiasmaba. Primero se preparaba en la iglesia de rodillas y después venía a dar el catecismo. Esta inmensa vida de piedad y oración, de recogimiento y purificación, la irá poco a poco engolfando, expresión que Carmen describirá como propia de su dulce unión con Dios en los misterios de la vida, pasión y muerte del Señor. La vida de oración de Carmen sigue su ascenso. Si se inició con el recogimiento, con la vivencia, lo vivo de los misterios de la pasión de Cristo, continuó con lo que se llama en la escala mística la oración de quietud, y que ya se inicia claramente el progreso espiritual de Carmen. Y esta fase se caracteriza porque ya no es necesario que Carmen acuda a la oración para sentir la presencia de Dios. La va a sentir en cualquier momento del día. Comenta Carmen con gran ingenuidad que a veces tenía miedo de respirar por temor a que desapareciera esa presencia interior. Ya desconocía realmente lo que le estaba pasando, no sabía definir qué es lo que vivía o sentía, ¿no? Pero sí sabía que tenía una presencia misteriosa, pero real de Dios. En esta fase de quietud se van a dar en Carmen cantidad de grandes conocimientos sobrenaturales, conocimientos sobre la creación, sobre todo lo creado, sobre las criaturas, conocimientos sobre la encarnación del Hijo de Dios, sobre la redención de Cristo, sobre el infierno. Ella conoce, ella tiene conocimientos del infierno, ve el sufrimiento tremendo de las almas. Su concepto infuso. La tercera fase la denominamos la fase de unión. Aquí ya no va a haber conocimientos, y esta fase de unión se va a diferenciar de las dos anteriores en que las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, van a estar unidas, ligadas. ¿Qué quiero decir? Pues que en esta fase de unión la memoria no va a tener ningún papel relevante. El entendimiento va a estar a oscuras, ya que no hay conocimientos, y la voluntad únicamente va a estar amando. Un hecho característico de esta fase de unión son los éxtasis. El éxtasis es como un arrebato, digamos casi violento, es una absorción del alma en Dios. Comenta Carmen que cuando sentía el éxtasis,
tenía la sensación de que su alma se separaba del cuerpo. Un hecho simpático que cuenta ella en esta fase del éxtasis es el robo del haz de leña. Un día, como tantos, va al bosque a coger leña y cuando tiene el haz ya preparado para llevárselo a casa y como es temprano, decide esperar y hacer un rato de oración. Entra en éxtasis y cuando recupera los sentidos es de noche y el haz de leña ya no está. Le mandaron a buscar leña, que en aquellos tiempos de que había que ir a buscar leña para hacer la cocina, o sea, que no había carbón ni había cosas de estas, y entonces en casa se guisaba con leña y había que ir a buscar de esos pámpanos secos para encender la lumbre. Y ella fue y cogió un haz. Y en ese haz, pues cuando ya lo tenía, lo ató y entonces lo dejó ya atadito y se ha introducido en un matorral para orar. Y cuando salió del matorral, vio que el haz no estaba, la leña no estaba y ya era de noche y no pudo coger otra. Se vino sin nada a casa y entonces se lo dijo a Felisa: mira, no traigo nada porque me he puesto a orar. Y cuando se hizo de noche, ya no veía para coger la leña. Y su hermana le contestó: otro día lo haces antes, coges la leña antes de orar. Pero no le reprochó que no orara, sino que lo haces antes. Coges el haz y te vienes. Ella no confesó que se lo habían llevado. Nunca confesó eso, de que le habían llevado porque ella decía: si alguien lo ha llevado es que lo necesitaba. Ella desconocía todos estos progresos místicos, desconocía estas fases, no sabía el nombre, ella estaba sola, ella estaba viviendo ese proceso espiritual completamente sola. Carmen cuenta en este momento con los éxtasis pues unos 19 años y pronto va a entrar en el noviciado de las Madres Mercedarias de Zumárraga en Guipúzcoa. Ella irá al noviciado el 1 de abril de 1949 y el día 15 cumplirá 21 años. Llegó un momento que el Señor pues hizo en su alma y ella se dejó. Estará en el noviciado año y medio, 6 meses en el postulantado y 12 meses en el noviciado. El Señor va a permitir que en este periodo no tenga ninguna manifestación externa del éxtasis, con lo cual ella pasará desapercibida y nadie podrá sospechar que aquella novicia que acaba de entrar tuviese esa vida interior tan grande y tan profunda. Cuando le dan la profesión religiosa, Carmen es destinada al sanatorio de El Rebullón, en Vigo, Pontevedra. Aquí sus labores fueron variadas: limpieza de dormitorios, lavado y planchado de ropa, cuidado de los enfermos cuando le tocaba atender el gallinero. Ya en Rebullón se ocupaba, o sea, sus rezos y su vida espiritual, pero después el oficio pues le pusieron de ropera, estuvo en el gallinero, les arreglaba los zapatos como tenía algo de noción por ser hija de un zapatero, pues les arreglaba, decía ella, de remendón. Cuando Carmen va al Rebullón, la fase de éxtasis ya ha terminado. Y este periodo, que pasará en Pontevedra, va a ser muy importante, clave en su vida espiritual futura, por 2 razones. Primero, porque aquí va a pasar la etapa larga, dura y penosa de lo que se llama la noche oscura. Esa purificación pasiva del espíritu.
Y segundo, porque va a ser en el Rebullón donde va a conocer al que será ya el resto de su vida su director espiritual, el padre jesuita don Ramón Rodríguez Lara. Y esa fase que se inicia ya en el Rebullón es lo que se denomina el desposorio espiritual. ¿Qué es el desposorio? Pues bien, es un momento en que el alma tiene, dice Carmen, el atrevimiento de desear desposarse con Cristo. Es una etapa en que el alma se va a relacionar con las tres divinas personas. Cuando Carmen está en este momento hermoso de intimidad con la Trinidad, sin saber cómo y de forma brusca, pierde la presencia de Dios en su alma. Y en su lugar se ve invadida de multitud de tentaciones, sobre todo de la carne, y multitud de escrúpulos. Carmen va a tener mucha dificultad de comulgar si no se ha confesado antes. Tiene un deseo vivísimo de confesión diaria. La impresión de miedo y horror era muy grande. Allí pude ver las almas y los demonios, estos distintos del resto de las otras almas allí condenadas. Y pude oír, estas almas están aquí, proponerse las obras de la creación, a la vez que se refería al aborto. A lo largo de su vida espiritual, y sobre todo cuando ella pasa todas las fases de la escala mística, desde que es niña hasta el matrimonio espiritual, hay multitud de experiencias sobrenaturales, de visiones, de locuciones. Ella siempre fue muy reacia a hablar de esto. Ella prefería hablar de su vida interior con Dios, pero no de las manifestaciones de Dios. Ella tuvo revelaciones del Señor, de la Santísima Virgen, locuciones profundísimas, visiones. Ella cuenta que en su visión del infierno, ella tiene el conocimiento de que una serie de almas estaban penando por el pecado concreto del aborto. Comenta como cosas anecdóticas de este periodo, cómo a veces cuando estando sola y sin que nadie la viera, se arrodillaba en el suelo y besaba donde acababa de pasar alguna religiosa. Otro hecho que ella comenta es que a veces se encerraba en el baño y allí a solas se explayaba besando suelos y paredes, buscando al amado que había perdido. Cosas que nos parecen increíbles, pero son cosas de los místicos. Naturalmente eso es un proceso, porque el alma no puede unirse al Señor si no está purificada, si no es un alma totalmente limpia y transparente. Y por eso el Señor la hizo pasar por esas pruebas durísimas de purificaciones, primero de los sentidos y después la gran purificación que es la del alma. Cuando pasa ese periodo largo de 4 años aproximadamente y duro de la purificación pasiva del espíritu, dice que si bien es noche oscura porque ha perdido la presencia de Dios, sin embargo es luz. Es luz. ¿Por qué es luz? Porque ella se ve tal como es el alma. En su miseria, en su nada, en su indignidad. Ella contempla hasta las más mínimas imperfecciones del alma. Y las contempla, ¿por qué? Porque hasta esas imperfecciones van a ser purificadas. Porque esa alma que va a unirse con Dios tiene que ser un alma limpia hasta en las más mínimas motas. Y eso es lo que hace Dios con ella. La purifica de tal forma, la embellece de tal forma, que ya está preparada para unirse a Dios. Ella pasó ya esa purificación, ese purgatorio en la tierra, en esas fases en que Dios la cogió para purificarla y luego unirla a Él. Esta fase de la noche oscura termina de una forma paulatina, es decir, ella de repente y poco a poco empieza a sentir la presencia de Dios en su alma. Y de nuevo, la fase del desposorio que se había truncado rápidamente y violentamente, vuelve a empezar y por supuesto llega a término. Esta fase, que la comenta de una forma hermosísima Carmen, el alma va a relacionarse individualmente con las tres divinas personas. El alma sabe que no puede desposarse con Cristo si no tiene el consentimiento del Padre, porque sabe que el Hijo no hará nada
sin el consentimiento del Padre. Y entonces empieza una relación personal del alma de Carmen con el Padre, una relación que va a durar unos 4 meses. Cuando termina la relación, el alma tiene ya el consentimiento del Padre para el desposorio con el Hijo. Y ahora lo único que necesita el alma es embellecerse, prepararse para el desposorio, engalanarse. Y entonces empieza otra relación personal del alma de Carmen con el Espíritu Santo. Hermosa relación, que también pues de un periodo de 4 o 5 meses, en que el Espíritu Santo se va a encargar de embellecer, de engalanar, de hacer hermosa el alma de Carmen. ¿Cómo? Pues adornándola con todas las virtudes, con todas las gracias, con todos los dones. Y entonces, cuando termina esta relación, el alma se ve digna de Cristo y ya llega el momento, pues, cumbre y sublime de la transformación. Y aquí es una transformación del alma en las 3 divinas personas, así lo cuenta Carmen. De forma tal que el alma de Carmen se funde totalmente con la vida intratrinitaria. La vida del alma de Carmen y la vida de Dios es una. No hay diferencia, comenta ella. Y pone un ejemplo muy gráfico, como si las 2 velas, las 2 llamas de 2 velas, se juntaran en una sola llama. Y aquí es imposible diferenciar qué llama pertenece a una vela y qué llama pertenece a otra. Se produce también un fenómeno místico extraordinario que se denomina el desdoblamiento del alma. Es como si el alma de Carmen se hubiera desdoblado, separado en 2 partes, una superior y otra inferior. Esa parte superior del alma es donde se ha producido esa unión, esa transformación, ese matrimonio espiritual. Y va a ser esa parte del alma, una parte donde Carmen va a estar constantemente el resto de su vida unida a Dios, unida a la vida de Dios, unida a una oración constante. Ya Carmen nunca dejará esa vida de intimidad, de unión con Dios. Y además es una parte inviolable, intocable. Jamás nada ni nadie podrá alterar esa unión ya inamovible el resto de su vida. Y la otra parte, la parte inferior, bueno, pues es la parte pues del alma, naturalmente, pues para que ella pueda desenvolverse en los quehaceres en la vida diaria. Bien, entonces su vida religiosa siguió normal, es decir, pues una religiosa integrada en todos los aspectos, tanto en su vida personal, en su vida de oración, como en su vida de comunidad. Nada hubo en su vida religiosa que le causara el mayor inconveniente, nada, vivió muy feliz. Solamente que ese desfundar fue tan constante, tan perseverante, tan fuerte en ella, que ella comprendió que no podía seguir. Pues me encontré con la idea de la fundación, que era en sí una idea oscura, pero no fue una idea premeditada, pensada. ¿Qué tengo que hacer por Dios? No, yo estaba viviendo mi vida de convento, mi vida contenta, incluso muy centrada en la vida de comunidad, contenta con todas las hermanas y feliz, y viviendo mi vida espiritual de una forma plena, cuya vida de comunidad y cuya vida de atención a los enfermos no era ningún obstáculo para el desarrollo de mi vida espiritual, que llevaba una línea. Carmen es una religiosa joven, está viviendo plenamente su vida interior con Dios, gozosa, la vida de comunidad está a gusto en ella, vive feliz. Y de repente, sin saber cómo, se instala en ella la idea de fundar una comunidad de vida contemplativa. Es una idea que en principio le repugna a ella. Ella es una religiosa pues joven, sin medios económicos, sin formación, digamos, intelectual, cultural, y es una idea que le sobrepasa a ella. Intenta olvidarse, pero esa idea es tan perseverante, tan fuerte, que ella llega al convencimiento pleno que es de Dios. Que esa idea no es suya, no puede ser suya. Y es ese convencimiento
pleno y total de que esa idea es de Dios la que hace que Carmen pues luche por llevar a cabo esa realidad de la fundación. El padre Lara, que comprendió bien el alma de Carmen, tardó nada menos que 30 años en pedirla e incluso exigirla que escribiera sobre su vida interior. Año 1962. Se recibe la orden del gobierno, de quien dependía el sanatorio, que el Rebullón tiene que cerrarse. Problemas económicos. Su nueva dirección será Madrid, en un orfanato de Carabanchel Alto, una comunidad muy numerosa y fervorosa. Debido a que iban a cerrar el sanatorio del Rebullón, ella es trasladada a Carabanchel, Madrid. Ya en esta época, Carmen tiene la idea constante y perseverante de fundar. La idea es oscura, pero continuamente en su mente. Esto llega al conocimiento de las superioras y Carmen pasa una época difícil de conflicto, pues las superioras le ponen en el dilema de o bien dejar la orden o bien continuar, pero sin hablar ya de esta idea fundacional. Al final es destinada de la comunidad de Carabanchel a la de Almagro. A pesar de la situación en que se encuentra, digamos, aislada y sin contacto con el exterior, Carmen se las arregla para escribir una carta al obispo, Monseñor Hervás, con el fin de contarle su situación y pedirle una audiencia. El señor obispo le concede esa audiencia y Carmen puede explicarle su situación personal y su idea fundacional. El señor obispo le anima en esta idea fundacional y le recomienda que pida la exclaustración. Y esto fue como el espaldarazo último por el cual Carmen ya toma la decisión de dejar la congregación y volver al mundo con la idea de fundar. Carmen deja la congregación de las Mercedarias y tras un periodo corto en su casa paterna, prácticamente con lo opuesto y con una maleta, con un par de mudas, se va a Madrid con la idea de fundar. Y en Madrid tuvo que trabajar sirviendo en casas como servicio doméstico. Nos llamó por teléfono que si podía visitarnos. Vino a visitarnos y ya charlamos si podíamos acogerla y tal. Le dije que sí, que faltaría más, que aquí tenía su casa y lo que le hiciera falta. La acogimos pues como una religiosa, como familia, como luego que la fuimos conociendo era lo más bondadoso que usted se puede imaginar, porque era una mujer completa en todos los sentidos. Y aquí estuvo conmigo, me ayudaba con mis hijos. Con ella se levantaba por las mañanas, hacía sus actividades de ir a misa, comulgar, y, en fin, todas las cosas de ella. Luego venía, me echaba una mano con las comidas, con los niños. Luego ella se apuntó a hacer corte y confección, sacó el título y luego ella ya se estableció al cabo de bastante tiempo en su casa. Y ella me contaba que ya tenía un grupito para ir formando la fundación, ya tenía un piso ahí en la calle San Mateo. Ella se preparó para la costura y preparó todo y ella salió a flote con todo, no se le ponía nada por delante.
Enero de 1968. El padre Lara ultima el primer capítulo de las Constituciones en su segunda redacción y a Carmen le concede 3 años más de prórroga en el plazo de su exclaustración. Fue el tiempo en que adquiere una máquina de coser y trabaja en su habitación de alquiler. Prácticamente con lo opuesto, podríamos decir, vino a Madrid para fundar. Y esto demuestra que fue una mujer luchadora hasta el final, porque de no tener ninguna formación cultural, de no tener ningún medio económico, y eso pues no le impiden a ella empezar su labor. Y para ello empezará a trabajar en el servicio doméstico, en lo que encontraba. Los trabajos que desempeñaba Carmen no cotizaban a la Seguridad Social, por lo que decidió, aconsejada de su amiga Luisa Gandoy, tener que encontrar un trabajo con contrato. Y lo halló en la Escuela Diplomática. Ella, cuando ya se valía un poquito y ya cogió, por medio de Luisa Gandoy, cogió esa casa de San Mateo, se la proporcionaron. Entonces ella ahí, como tenía una casa muy grande, pues preparó para una academia. Como pudo, preparó para una academia y venían chicas a la academia. Lo que pasa es que las chicas de la academia no tenían vocación. Eran solteras, casadas, pero no tenían vocación, sino que la querían mucho y aprendieron mucho y todo. Pero se estaba dando a conocer por medio de esas chicas. Y esas chicas traían a otras. Y Carmen, pues así fue como empezó. La búsqueda de aspirantes al instituto continuaba su marcha. Ella contacta con un grupo de oración, contacta con la parroquia, con el fin de conseguir pues, posibles candidatas a su obra. Termina alquilando el piso de la calle San Mateo número 17, calle donde vivirá hasta su muerte. Y luego alquilará un bajo en ese mismo edificio que lo transformará en capilla. Ya en esa capilla ella podrá tener su primera comunidad de oración. Antes de encontrar piso en San Mateo, anduvo en alquileres y en un piso en Aluche. Experiencias desagradables, desiertos espirituales, pero siempre al amparo de su director espiritual, el padre Lara. Lumen Cordium es una obra contemplativa y misionera. Contemplativa porque sus miembros se comprometen y al carisma de vivir en plenitud la oración. Misionera porque la han de dar a conocer en las circunstancias en que se encuentren dentro del mundo. Desde que el padre Lara conoce a Carmen en el Rebullón, ya la relación entre los dos va a durar hasta el final, hasta que fallece el padre Lara en el año 2001, y siempre va a estar el padre Lara como a la sombra de Carmen. Siempre va a seguir su vida, tanto dentro de la congregación de las mercedarias, como cuando deja la vida religiosa y pues viene a Madrid para fundar. Siempre estará el padre Lara allí, siempre observando y vigilando las actuaciones de Carmen. O sea, Carmen nunca estuvo sola, siempre contó con el consejo, con la ayuda, con la orientación del padre Lara. Carmen deja la congregación religiosa a la que pertenecía, las mercedarias, con el fin de fundar. Ella tenía esa idea que el Señor le había infundido en su alma, fundar. Pero se veía totalmente incapaz para ello y tenía el convencimiento íntimo de que quien iba a fundar no iba a ser ella, sino el padre Lara. Y con esa convicción y con esa certeza empezó sus pasos ya en Madrid después de dejar la congregación. Pero grande fue la decepción de Carmen cuando el padre le confirma que no es él quien ha de fundar, sino ella. Él únicamente estará a su lado para observar, para aconsejarla, para dirigirla, pero no
tomará las riendas de ninguna fundación. No tiene una idea especialmente clara de cómo ha de ser la fundación, únicamente gente, jóvenes, que en la vida diaria, en el trabajo, quieran vivir en comunidad y dedicar el tiempo libre a una vida de oración plena y constante y profunda. Busca pues jóvenes en distintos grupos de oración, en las parroquias, que puedan ser candidatos posibles a esta fundación. El 30 de mayo de 1982 se inaugura la Casa de Oración, día de Pentecostés. Fue un día de Pentecostés cuando se inauguró la capilla de oración en la calle San Mateo. Carmen tenía mucho interés que fuese esta fiesta la fiesta de la asociación Lumen Cordium. Ella pues era consciente de que era necesario el Espíritu Santo en las almas para que éstas fueran verdaderamente almas de oración. Carmen con gozo veía cómo sus esfuerzos iban progresando. Dirigiéndose un día a visitar al señor vicario para que le concediera exponer el Santísimo durante los ejercicios espirituales, comprobó con alegría inmensa cómo éste no solo se lo concedía durante dichos ejercicios, sino por todo el tiempo. Pero la fundación, el encontrar personas que quieran vivir en comunidad, no llega a esa idea fundacional. Al final de su vida, ella puede ver con cierta alegría, ver hecho realidad lo que es hoy la Asociación Privada de Fieles, aprobada por el Arzobispado de Madrid, Lumen Cordium, Asociación Privada de Fieles de Vida Contemplativa, Lumen Cordium. Aquí le voy a mostrar la capilla que se ve ya más grande ya cuando se ordenó de sacerdote don Juan Antonio Rodríguez de la Rosa. Y aquí ya se ve la capilla más... Esta era donde nos reuníamos y donde hacíamos la oración con ella. Nos juntábamos los jueves y hacíamos meditación, como media hora de meditación. Y teníamos entonces también el Santísimo le teníamos puesto. Nosotras hacíamos la oración con el Santísimo. A las 6 de la tarde empezábamos, haciendo vísperas. Y luego leyendo el Evangelio y meditándolo. Yo conocí a Carmen a través de los cursos de oración que daba el Padre Lara, que era un método, un medio para conocer gente y crear a través de los grupos de oración contacto con Carmen y crear pues una fundación, que era su idea, de personas contemplativas en el mundo real, en el mundo activo. Y después de los cursos de oración quedábamos allí en su capillita un día a la semana. En los cursos que dábamos con Carmen, dialogábamos antes de empezar, porque decía que eso nos preparaba, porque cada uno traía sus preocupaciones, ¿no? Todos teníamos preocupaciones, entonces nos sentábamos alrededor de la mesa y ella encabezándola, y incluso nos preguntaba qué has hecho hoy, qué ha pasado hoy. Entonces hablábamos de la familia, de los hijos, de cómo había ido el día, y teníamos un poco de diálogo que nos permitía expresarnos, conocernos mejor todos los miembros, y una vez que ya dialogábamos de esa manera entrábamos ya en el curso. Hablábamos cada miércoles del Evangelio de hoy y hablaba ahí media hora, una hora, sin guión y sin nada, le salía de dentro. Se notaba como la formación que tenía, sin duda desde su niñez, porque se ha dicho y lo hemos leído y lo ha contado ella, de que ella no pudo ir al cole como le hubiera gustado, porque era una chica que nació en el campo, vivió en el campo, cuidando los animales en la familia en Galicia, pero que no tuvo mucho tiempo para cultivarse, ir al cole o tal vez a la universidad, ¿no? A mí me aconsejaba mucho. Me decía, concéntrate en los 15 minutos de oración ante el Santísimo. Carmen quería llevarnos a la oración, que hiciéramos oración, que la oración es lo que te lleva a Dios, es lo que te cambia la vida. Esa era su vida. Ella era una mujer de oración, muy en Dios,
sencilla, no hacía nunca alarde de nada de lo que tenía ahí adentro, tenía mucha paz, daba paz, serenidad, te atraía, estabas con ella y estabas en la gloria. Aquellas reuniones eran tremendamente positivas, salíamos siempre como muy animadas, con ganas de buscar a Dios, de continuar, nos insuflaba una energía y un espíritu impresionante. Era una mujer muy sencilla, muy humilde, que no parecía la grandeza espiritual que tenía. Yo la he conocido más cuando he leído sus escritos, realmente unos escritos muy sublimes, de alta mística, de tal manera que yo casi no comprendía muchos términos parecidos a las cosas que existen en los grandes místicos, en Santa Teresa de Jesús, en San Juan de la Cruz. Padre Lara, que conocía la vida mística, la teología mística, sabía que el proceso espiritual de Carmen era el proceso que muchos místicos en la historia de la Iglesia han pasado y han vivido. Sabía que Carmen era una mística en todo el sentido de la palabra. Yo siempre, ¿sabes lo que le he dicho? Como la he definido, como una anacoreta en medio de la movida madrileña. Entonces, imagínate que vivía, el piso lo tenía arriba, la capillita abajo, pero era de lo más humilde la capilla, con un sagrario chiquito, unos reclinatorios que yo me he traído uno, lo tengo abajo, y ver a una mujer como en una cueva, porque era una cueva oscurita, y entonces cuando yo los sábados, que nos reuníamos a principio de los sábados, salía a la calle, en medio de Alonso Martínez, me encontraba con alumnos. Entonces era el follón, el barullo, y había salido de esa cueva iniciática. Para mí era una cueva, era una anacoreta en medio de todo el movimiento, de toda la movida madrileña. Allí estaba Carmen, pasaba las Navidades sola y nunca sentía la soledad. A Carmen la conocí, pues hará unos 9 años o así. Encontré en la asociación que hacían ellos unos papeles que decían: si estás sola, ven; si estás triste, ven. Pon unas cuantas cosas. Entonces yo fui y estaban allí todos en reunión y me acogieron muy bien. Entre ellas estaba Carmen. Era muy humilde y muy callada, muy, como si dijéramos, poquita cosa, como que no quería sobresalir. Pues la mayor parte del tiempo estaba o mirando una imagen, la Virgen que le teníamos allí, o a un Cristo, pero estaba meditando, estaba dándole vueltas. Siempre estaba ella en otro plano y por tanto diferente del nuestro. Ella siempre estaba en oración, ella tenía su capilla, ahí vivía feliz, en esa casita tan sencilla, y su vida era llevar a los demás a la oración. Eso es lo único que le interesaba a ella. Estaba siempre recogida, siempre la veía recogida. Yo la veía por la calle haciendo oración como en casa. Ella físicamente era poquita cosa, delgadita, menuda, pero sobre todo era la expresión de la cara, de paz, de sonrisa que tenía. Siempre estaba de buen humor, nos acogía con todo el cariño y pasaba muchas veces de las necesidades materiales. Es decir, ella se hacía una especie de comida que era una sopa con verduras, pollo y fideos, y estaba comiendo de eso 3 o 4 días hasta que se le acababa y luego volvía a hacer la misma comida. Era tal el gozo que Dios le daba, la felicidad que ella sentía, que me comentaba que ella no sentía ningún placer en la comida. Si cualquiera pues goza con un buen plato, ella no, porque decía: ¿cómo va a darme placer este plato de comida si yo tengo al origen del placer? Esta era su habitación, totalmente, como les decía, ella siempre era muy sencilla, muy austera, y la habitación es todo lo que tenía. La cama es un crucifijo, una silla y la mesilla de noche, nada más, nada más. En una habitación que hay al lado de su dormitorio, había una habitación que los balcones dan a la calle San Mateo. Y en esa habitación había un armario y era donde tenía ella todos sus escritos, porque ella tenía cuadernos y cuadernos de tamaño folio, cuadernos grandotes, que era donde escribía. Y en una ocasión ya enferma, estábamos esperando que viniera Daniel a verla, y yo le hice algunas cosas que tenía que hacerle en la calle porque ella ya no podía salir, y entonces me mostró en esa habitación donde tenía el armario, me mostró todos sus documentos escritos,
Y me decía, Pepita, mira, esto es lo que he hecho a lo largo de muchísimos años de mi vida, escribir y escribir. Y entonces yo le pregunté, incluso riendo, digo, ¿a quién le escribes? Digo, pero así de broma, porque yo con ella gastaba mucha broma. Y me digo, dice, ¿a quién le voy a escribir? A nuestro Señor. Eran los reclinatorios de la capilla y se complementaban con una silla tapizada en el mismo escal. Y allí pasaba ella horas y horas arrodillada. El 16 de octubre de 2004, Carmen fallece en Madrid tras 2 años de enfermedad que llevó con ejemplaridad cristiana. Tenía un mieloma, pues que lo descubrió el doctor Aboín, lo diagnosticó el doctor Aboín, pero ya bastante avanzado porque tenía ya bultos en la cabeza y tenía, o sea que ya bastante avanzado. Y la ingresó por eso, pero ya no, se vio que no tenía ya remedio. Se la trató lo más que se pudo, se la dieron citostáticos, lo pasaba mal, los citostáticos producen mucho malestar, pero ella se aguantó con todo eso y ya no, es que era muy espiritual, no sabía hablar de otra cosa, pues conforme a los apuntes del libro que me trajo Rita y eso, pues así hablaba, conforme a eso se ve que no pensaba en otra cosa, no, que desgraciadamente hoy día no hay muchas personas que estén todo el tiempo hablando de esto, pero bueno, hay que tener mucha espiritualidad para estar sin quejarse todo el día, como hacía ella. Solo puede, uniéndose a la cruz de Cristo, llegar al Padre, porque estamos ocultando la sangre de su Hijo y nos ponemos nosotros en su lugar. Me llamo Nicolasa Fernández López, yo conocí el Lumen Cordium por mediación del padre Juan Manuel, lo conocí estando en la calle San Mateo número 17. ¿Qué había que hacer al Padre? Yo siempre he hecho oración, pero ahora pues la hago mejor porque, bueno, pues el padre Juan Manuel nos ha instruido un poquito de la manera de hacer la oración. Me motivó lo primero el padre Juan Manuel, que a través de él conocí lo que era la oración y me motivó para seguirle a él, para hacer oración, porque yo no sabía hacerla y a través de él pues aprendí. Es importante saber un poco, digamos, la dirección que tenemos que tener, las pautas que tenemos que hacer para llegar a la oración más profunda, es decir, alguien que nos dirija, que nos diga cómo debemos hacerla, y también con el catecismo y profundizando en los sacramentos, pues entonces todo unido y el Evangelio pues forma en nosotros pues una unión que nos hace comprender más la oración. Pero claro, tenemos que estar dirigidos por alguien que nos indique cómo tenemos que llevar esas pautas. La oración mental me sirve para conocer más a Dios, para acercarme más a Él, para amarle más, porque cuanto más le conozco y más oración hago, más le amo. Y para mi vida interior, para mí, pues es la paz de mi vida interior y mi vida espiritual. La sociedad está necesitada de mucha oración, pero de mucha. Es importante la oración para la juventud, para los mayores, pero sobre todo también para la juventud, para orientarla más, no solo orar rutinamente, sino orar con el corazón y unir y saber lo que es espiritualmente, para podernos unir más a Dios, para comprender mejor la fe. Yo la veo en lo que he leído y lo que nos explica el padre Juan Manuel, pues que bueno, ha sido totalmente una elegida de Dios, pero también aparte ella queriéndolo claro hacer todo. Y que ella decía en el libro que todos los momentos que tenía le parecían pocos para hacer oración.
y que ella todo lo máximo lo aplicaba para la oración. Carmen vivía una intimidad gozosa con Dios. Y esa felicidad y ese gozo que ella vivía era el que ella quería transmitir a los demás. Quería decir a los demás: haced oración, estad con el Señor y encontraréis el gozo que tengo yo. Y viviréis en esa paz con la que yo vivo. Y viviréis en esa tranquilidad, en esa fe con la que yo vivo. Y sabréis enfrentaros a los problemas diarios, a las dificultades, a los dolores de la vida, con la serenidad y la confianza con que yo me enfrento a ellas, porque sé que estoy en Dios, porque sé que el Señor me ayuda, porque sé que a través de la oración el Señor me reconforta, me da fuerzas, me da sabiduría en las situaciones, me da esa ciencia que solo da Dios y no los libros. Entonces, esta vida que vivía intensamente es la que quería transmitir a los demás. Conocerte ha sido un regalo divino. La oración de tus labios doloridos nos muestran su camino. Oración contemplativa y activa, de amor y fe. Tus silencios emanan la armonía de tu dulce mirada, que imaginamos que así era la de Jesús. Reflejas la claridad luminosa de la profunda riqueza de tu interior. Sin darte cuenta, vas dando lo que queremos alcanzar, ese amor rebosante del que Dios te ha llenado. Eres una esperanza en este tiempo de agobio y desapego, una mullida almohada donde descansar el alma, un blanco pañuelo donde secar el sudor de tanta pena, una oración hecha eco en los perdidos montes de nuestro interior. Oración contemplativa y activa. Queremos aprender para seguirte, de tu mano llegar hasta Jesús y merecer ser presentados ante Dios. Nos encontramos en el cementerio de Carabanchel en Madrid, ante la tumba de Carmen Márquez, situada en el cuartel 145, en Nido 136 10B. Está enterrada junto con su hermana Felisa en el nicho de las Madres Mercedarias de Alarcón. Carmen nos ha dejado un camino abierto, un camino a seguir, y es la confianza plena y absoluta en Dios nuestro Señor, en la perseverancia constante en la vida de oración, en la docilidad del alma a Dios, sabiendo que Dios actuará en el alma, pero solo aquella alma que se deje modelar por el Señor. Es que si no conocemos los misterios de Cristo, si no le conocemos a través de sus misterios, no penetramos en Él, no nos enamoramos de Él, no nos enamoramos de Él, no entramos en la vida divina, no entramos. Podremos hacer discurrimientos, buenos pensamientos, leer mucho, que está bien las lecturas, son muy enriquecedoras la vida de los santos. Ah, guapo. Pero a ellos les costó mucho ser santos. Lo han escrito, pero esas experiencias las han dejado como riqueza en la Iglesia. Y efectivamente, pero ellos las han experimentado y les ha costado. Y identificarse con Cristo, que es la auténtica santidad, que es la renuncia de todo y de uno mismo. Y ahí está la riqueza del alma. Por eso hay que entrar por Cristo, conociéndolo a través de sus misterios y de su doctrina. Porque otra forma de oración es vacío. El discurrir sí está muy bien, pero la contemplación, el contacto con la contemplación de los misterios de Jesús, ya es una oración que nos pone directamente con Él.